Bienvenidos al Cinecdotario, un contenido que ofrece al público la curiosidad necesaria para el séptimo arte. Con ustedes, Penny Lane. ¿Qué es lo que hace humano a un monstruo? ¿La forma en la que nace o la forma en la que ama? Guillermo del Toro siempre ha contado historias sobre criaturas que sienten más que los hombres que las juzgan. Desde el laberinto del fauno, la forma del agua o el espinazo del diablo, su cine ha girado en torno a la pregunta esencial de ¿qué nos separa de aquello que tememos? Y ahora, con Frankenstein, Del Toro parece cerrar un círculo. Una historia que lo ha perseguido durante décadas. Un proyecto que esperó en la oscuridad como su criatura hasta encontrar vida. En el universo cinematográfico de Del Toro, los monstruos nunca son solo monstruos. Normalmente son reflejos de heridas, de deseos reprimidos y de almas incomprendidas. En esta ocasión, en Frankenstein, su más reciente película, esa mirada se vuelve íntima, trágica y profundamente humana. Han pasado ya muchos años desde que este hombre trató de adaptar la novela de Mary Shelley, una historia que, más allá de la ciencia y el terror, es una meditación sobre la creación, la soledad y el abandono. Pero en las manos de Del Toro, Frankenstein no es solo una historia de horror, sino una historia de amor, de un amor roto, imposible. En el Cinecdotario de hoy exploraremos la anatomía simbólica y emocional de Frankenstein, una película muy esperada por el mismísimo director y también por su público. Hablaremos de su origen, de sus símbolos, del poder del color y de la piel de sus imágenes. Pero sobre todo, hablaremos de lo que el director mexicano logra con esta adaptación. Una obra profundamente humanista, hecha de dolor, belleza y compasión. Además de incluso explorar un poco del vínculo que tiene con su ópera prima Cronos, su material simbólico y colores, el vestuario y los espacios, la potencia interpretativa de su elenco y claro que sí, cómo Del Toro transforma el mito clásico del monstruo en una reflexión sobre el alma humana. Iniciamos. Guillermo del Toro no hace terror, hace cine sobre lo que nos aterra perder. Algo así como el amor, la inocencia, la fe en la belleza. Desde Cronos, en 1993, su ópera prima, el director tapatío ya dibujaba los contornos de un mundo en el que la monstruosidad era una forma de redención. En Cronos, un hombre anciano se aferra a la inmortalidad gracias a un artefacto que lo transforma lentamente en algo inhumano. En Frankenstein, un creador da vida a un cuerpo muerto solo para descubrir que lo que ha creado no puede ser controlado ni amado. Ambas películas dialogan entre sí. Hablan del deseo de trascender a la muerte, del precio de desafiar a Dios y del amor imposible entre la vida y la no vida. El sello de Del Toro no es solo visual, sino filosófico. Sus criaturas, desde el fauno hasta la criatura del agua, son reflejos de nuestra fragilidad. Y aquí en Frankenstein cierra de alguna forma este círculo virtual que él mismo fue creando a lo largo de su trayectoria. El niño que creció dibujando monstruos en Guadalajara, finalmente hoy da voz al monstruo más emblemático de la historia, no solo del cine, sino también de la literatura, a uno de los más emblemáticos. Y aquí vamos a poder ver cuál es su propia versión de dicha monstruosidad. La historia de Frankenstein acompaña a Guillermo del Toro desde su juventud.
Él mismo ha dicho que fue la primera historia que lo hizo llorar, y no por miedo, sino por compasión. Durante más de una década intentó hacer su propia versión. En los años 2000 presentó un proyecto a varios estudios de producción, pero fue considerado demasiado oscuro, demasiado filosófico o incluso, ¿cómo decirles? Demasiado del Toro. Hasta que, después de que gane el Oscar por La forma del agua o The Shape of Water, la industria finalmente entendió lo que él quería decir desde siempre, que el monstruo no es una amenaza, sino un reflejo. La preproducción comenzó en 2023. Netflix, que ya había confiado en Del Toro con Pinocho, le dio libertad total para adaptar la novela de Mary Shelley. El resultado es un proyecto monumental filmado entre Londres, Praga y Guadalajara, con un equipo que mezcla a viejos colaboradores y nuevas voces. Un estilo muy particular de este director, quien se va enamorando poco a poco de aquellos colaboradores que hacen excelente trabajo y le van dando sello a su propia cinematografía, y de este modo sigue allegándose a este equipo que ya conoce y que de algún modo le sigue la corriente en este sentido de perfección y detalle que tanto lo caracteriza. Dentro de los actores tenemos a Oscar Isaac como el Dr. Frankenstein, a Jacob Elordi, quien lo conoció alguna vez en Euphoria, como la criatura, y a la reina del terror Mia Goth como Elizabeth. No menos importante, también tenemos a Christopher Waltz, que a pesar de estar en un papel secundario, guarda un aire trágico, diabólico, maquiavélico, muy clásico en esta historia. La dirección de arte, el vestuario y la paleta cromática de Frankenstein evocan una Europa que en realidad nunca existió, del siglo XIX, pero que todos de alguna forma podemos imaginar o soñar de algún modo. Mi creador contó su historia. Y ahora te contaré la mía. Recuerdos de hombres diferentes. Entonces lo vi. Un hombre. Víctor Frankenstein. Guillermo del Toro no filma, construye mundos y universos. En Frankenstein, el color no es una decoración, es totalmente semiótico y hay toda una significancia y detalle alrededor de artefactos, atuendos, escenografías, fondos y formas. El azul suele simbolizar la muerte, el dorado, la memoria, y el verde, la esperanza. Cada uno de nosotros podrá identificar personajes y lugares con esta gama de colores para ir entendiendo qué es lo que trata de transmitirnos el director. La criatura, quien es una mezcla de fragilidad, furia, belleza y horror, cae en las manos de Jacob Elordi. Y él suele aparecer iluminado en tonos fríos, mientras que en las escenas de amor y pérdida se baña en luces cálidas casi por completo todo lo que tiene que ver con la utilería y cosas así. El vestuario diseñado por Kate Whaley es una extensión de los cuerpos, de lo que significan, de la posición que ocupan dentro de esta historia. Frankenstein viste como un hombre que quiere parecer civilizado. La criatura, en cambio, lleva ropa que no le pertenece. Fragmentos de humanidad mal cosidos, diría yo. Ahora, adentrémonos un poquito en la parte de la imagen. ¿Qué es lo que pasa con estas imágenes? Desde que inicia la película, nos muestran esta paleta de colores antes mencionada en espacios tremendamente pensados y edificados propios para este tipo de películas. Pero, además, lo que vemos es que hay una estética muy propia que incluso pudimos ver un poquito en otras de sus películas como La Cumbre Escarlata, que de algún modo nos transportan a un universo fantástico a pesar
pesar de estar más o menos ubicado en un contexto histórico. ¿Y todo esto por qué? Porque Del Toro tiene un sello que tiene un aire muy fairy talesco, en donde la fantasía adquiere una dimensión distinta y nueva, no solo por la estética, sino por la narrativa y las capas que tiene la historia. Regresando de nuevo a la parte visual, lo que podemos ver aquí es una influencia fuertísima de parte de Stanley Kubrick, que de algún modo lograba plasmar imágenes que parecían haber sido extraídas de una pintura. En el caso de Frankenstein, podemos ver esto en repetidas ocasiones, desde la muerte de la madre, con estos sarcófagos tan peculiares y estéticamente increíbles, pero también los paisajes, los fondos de estos castillos extraños y estas edificaciones tan hermosas que curiosamente también salieron algunos de estas locaciones en lugares similares a los que el mismo Kubrick podría haber elegido. Por ejemplo, tenemos la escena de Barry Lyndon y de Frankenstein en la misma ubicación, en donde vamos a poder ver esta pintura y este sillón tan especiales y tan característicos de aquella época europea, que de algún modo nos muestran la ostentosidad con la que se vivía, pero también estos usos y costumbres en los que el apellido, la descendencia, el nombre, la profesión viene cargada de una cuestión de linaje, de moral, de perfección, de representación propia ante una sociedad conservadora que confunde lo fantástico, las leyendas, los espíritus con la ciencia, con la creación de la vida. Y todo el tiempo vamos a ver esto. A diferencia de muchas versiones anteriores, Del Toro no ve a Frankenstein como un villano, ni a la criatura como un castigo. Ambos son víctimas de la misma desesperación, la necesidad de ser amados y aceptados. La película enfatiza los puentes emocionales. La criatura no busca venganza, busca pertenecer. El doctor no busca poder, busca redención. Y vamos a ver esto repetido en distintas ocasiones. Tal vez por eso el director nos regala dentro de esta historia parte de los porqués de Frankenstein, de esta búsqueda que para lograr algo que lo obsesionaba desde la infancia y que venía directamente atribuido de su padre, en donde vamos a poder ver el paralelismo de estos dos personajes, padre e hijo en distintos tiempos y por distintas circunstancias, de algún modo se convierten en el mismo ente abusivo y abandonador de sus creaciones, de sus hijos. Y crea una voz íntima entre los personajes, una voz omnipresente, esta conciencia detrás de cada uno de ellos que les da el por qué hacer las cosas. Y no solo en Frankenstein, también en los demás personajes, su hermano, la prometida y demás. En una de estas escenas, de las más conmovedoras, el monstruo pregunta: ¿por qué me hiciste sentir si yo no podía ser amado? Este es uno de los epicentros del film. No la creación del monstruo, sino la creación de esos sentimientos que podemos ir viendo cómo surgen poco a poco mientras él va creando su historia. Cada gesto es un intento de contacto. Del Toro convierte la historia de Mary Shelley en una metáfora del artista y su obra. Crea algo que se le escapa de las manos y que termina destruyendo a quien lo imaginó. O él solito se destruye, todo depende de cómo queramos verlo. La preproducción comenzó marcada por la convicción de que Frankenstein debía hacerse a la manera de Del Toro, con efectos prácticos, diseños artesanales y un tono que combinaba la melancolía con la maravilla. Rodada principalmente en locaciones obscuras y frías, la película abraza un lenguaje visual inspirado en las pinturas románticas del siglo XIX. El laboratorio no es un espacio de ciencia, sino una catedral del dolor y el conocimiento. La luz nunca es totalmente blanca, es ámbar, es azul, es carmesí, evocando las emociones que gobierna a cada uno de estos personajes.
Del Toro suele elegir a sus actores como si fueran arquetipos emocionales. En Frankenstein su elenco es un mapa de pasiones y heridas. Oscar Isaac es el papel del Dr. Victor Frankenstein. No interpreta a un villano, sino a un hombre devastado por la culpa y la ira. Su mirada es la de un dios que se arrepiente de lo que ha creado. Mientras que Mia Goth, como Elizabeth, da cuerpo, fragilidad, alma y obsesión con una interpretación que recuerda un poco a lo que es el cine mudo, con gestos contenidos, miradas espectrales y una melancolía muy propia de este personaje. Jacob Elordi, que es la criatura, es quizá una de las elecciones más arriesgadas, que le da potencia y un cuerpo monumental, enorme, que encierra la inocencia de un niño y la fragilidad de un monstruo que en realidad, si bien tiene una fuerza descomunal, no tiene maldad en su interior. Y eso es lo que le da probablemente este tono de niño o este tono infantil que tiene la criatura. Pero no se confundan. Del Toro dirige a sus actores como si pintara. Cada uno representa un color emocional dentro de un cuadro. El azul, la melancolía; el rojo, la furia; el dorado, que es la memoria. Les puedo decir que el mito ha sido reinterpretado más de 50 veces en distintos formatos, pero en casi todas estas representaciones la criatura es una víctima muda. En cambio, aquí Del Toro hace lo contrario, le da voz, le da alma, le da lenguaje y su monstruo, aparte de que gruñe, declama. Esto genera un giro de tuerca no solo en la narrativa, sino en todo lo que podemos esperar de esta criatura. Es el mismo gesto que hizo en el laberinto del fauno, convertir esta fantasía en un lenguaje moral y el horror en una forma muy particular de ternura, cosa que lo caracteriza 100% a él. Del Toro crea un reflejo. Y en este espejo, el espectador se puede ver a sí mismo, pues podría ser la criatura o el creador. Todo depende con lo que se identifique. Esta película, Frankenstein, fue estrenada en el Festival de Venecia de 2025 y fue recibida con una ovación que duró 8 minutos. La crítica destacó su densidad emocional, su desempeño de producción y la interpretación de Elordi, pero sobre todo la visión profunda y compasiva que caracteriza al director. La película fue nominada a Mejor Director, Fotografía y Diseño de Producción en múltiples festivales internacionales. Y eso que todavía no empieza la temporada fuerte de los festivales. Vamos a ir viendo cómo la película va adquiriendo nominaciones una a otra de aquí a marzo, que son los Oscars, ¿no? En México, lo que les puedo decir es que la película fue recibida y celebrada como un retorno a la esencia artesanal del cine y al estilo del director. Una obra donde lo digital se mezcla con lo tangible, donde la emoción no necesita efectos, sino verdad. Y a pesar de que hay todo un ejército de personas involucradas en los efectos visuales que son muy evidentes en la película, no pierde el toque artesanal y el toque hecho a mano que vemos en cada tela, en cada textura, en cada tabla, en cada muro, en todos lados. El vestuario es diseñado con minuciosidad por esta mujer, Kate Whaley, quien ya había colaborado con el director en muchas ocasiones. Y estas texturas ásperas del monstruo contrastan con los tejidos nobles que usan todos los demás humanos. El monstruo viste la historia de su dolor. Son atuendos rotos, maltratados, de guerra.
Y en cada imagen tiene un peso simbólico esto. Las manos, la luz que entra por las rendijas, el agua reflejando el rostro de la bestia. Del Toro entiende que el cine es un lenguaje de metáforas visuales y lo va llevando a cabo de ese modo. No es una semiótica simple, está muy bien elaborada y tiene muchas capas de profundidad. Exijo un simple favor. Si no dejarás que experimente el amor, entonces voy a entregarme a la ira. Ahora, corre. Para muchos podría ser demasiado diálogo, muy romántico, muy reflexivo, muy filosófico, pero esto es justamente lo que le genera este otro enfoque a la criatura. Frankenstein, en el fondo, es una criatura que refleja la soledad y el deseo de ser encontrado y adquirir un nuevo significado para él y para otros. Guillermo del Toro no adapta a Shelley con diálogos uno tras otro, no coquetea. Ambos van separados por diálogos de siglos distintos, pero escribieron la misma plegaria. La de un alma que no entiende por qué fue creada, pero que aprende a amar el mundo que lo rechaza. En este Frankenstein, el monstruo no muere, sino que mira al cielo. Frankenstein no es solo una película más de Guillermo del Toro. Es también una síntesis de todo su cine, de toda su trayectoria. Un homenaje al monstruo interior que todos llevamos dentro y que de algún modo él nos ha enseñado a vivir, a amar, a filosofar y a comprender. De esta forma, de una forma reflexiva sobre lo que significa crear arte y un mundo que teme lo imperfecto, que teme lo feo. Del Toro no busca asustar, busca consolar. Su cine nos recuerda que los monstruos también merecen amor, también pueden ser bellos, también pueden ser vistos desde una mirada más humanista. Esta es una película de conciliación, de padres que buscan y encuentran consuelo en el perdón y de hijos que quieren ser vistos ante los ojos de sus padres, que son sus dioses y creadores, y que simplemente ignoran o pierden la conciencia de quiénes son por el simple hecho de considerarse creadores o superiores a su creación. Esta historia está llena de momentos preciosos, bien adaptados a la película, dándonos la antesala del barco, introduciéndonos al hermano, que en este caso es un personaje que decide extender del Toro para justificar buena parte de las situaciones que van pasando ahí, porque esta, a pesar de que es una muy romántica historia de terror, es más bien una historia humanista, llena de amor dentro, contenido en esta criatura, de amor y pasión de esta mujer contenida en una situación social y del desastre y despiporre que arma Víctor Frankenstein, porque creo que esa es la parte más importante de la novela, el no medir las consecuencias de una obsesión. En este caso, es muy interesante ver que la película no se convierte en una persecución entre el creador y la criatura. No. Esta es una historia de humanismo, de encontrarse a sí mismo y de ir descubriendo cómo es que lo que nos hace humanos es nuestra propia trayectoria, lo que vivimos, lo que hacemos y cómo buscamos seguir estando en este mundo, no solo por estar, sino amando, respirando, conteniendo, quedándonos sin aliento, buscando nuestras pasiones, pero más que nada buscando amor, comprensión e inclusión. Esta
Este fue el Cinecdotario. Gracias por escucharnos en esta ocasión. Yo creo que la mayoría de los que pudieran escuchar esto ya vieron Frankenstein o podrían decidirse a verla o no. Si esta conversación los hizo mirar diferente a los monstruos internos que llegamos a tener o a los externos, entonces el cine cumplió su cometido. Gracias por escuchar el Cinecdotario. Si les gusta explorar el cine desde su alma, desde la parte filosófica, contemplativa, del color, del sonido y la actuación, síganos en Spotify, YouTube y Acast. Compartan este episodio con quienes consideren que puedan amar una historia de este estilo o destruyanla en nuestras redes sociales, Facebook, TikTok, Instagram. Solo me queda agradecerle a Fénix Hurtado Producciones por el trabajo en este Cinecdotario y a ustedes por habernos escuchado. No dejen de darle play cada lunes que subimos un episodio nuevo y a esta nueva versión que estamos subiendo en TikToks con recomendaciones en el marco de lo que va aconteciendo en el cine nacional e internacional. Sin más, yo soy Penny Lane, espero les haya gustado el Cinecdotario, les mando un besito, nos vemos en 8 días. ¡Mua! ¡Adiós!